Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. En este día de la novena a la Inmaculada. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta Mateo en el Evangelio de hoy que en aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él, como en una cátedra, ¿no?, para predicar. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y el Evangelio sigue con la multiplicación de los panes, pero nosotros nos quedamos aquí. Y te contemplamos, Señor, sentado, tú, el Hijo de María, sentado en el monte, la gente acudiendo a ti trabajosamente porque hay que ascender a lo alto y encima con todo tipo de enfermedades. Y tú, Señor, te conmueves y eres incapaz de no curarlos. Y aunque estabas allí hablando, enseñando, pues empiezas a curar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los tullidos y lisiados. Para cada uno tienes el remedio adecuado, como lo tienes para mí y para ti que me estás escuchando. Si hacemos el esfuerzo de llegarnos a Él, a Jesús, al Señor de los favores, es incapaz de decirnos que no, si nos llegamos con fe y poniendo de nuestra parte ese pequeño esfuerzo. Pero no solamente se acaba aquí la misericordia de Dios, de Cristo, sino que a la vista de esa multitud, sedienta del poder de Dios, el Señor llama a los discípulos y les dice: siento compasión de esta multitud, de ellos, porque llevan 3 días sin comer y no quiero que desfallezcan en el camino. Podría el Señor haber pensado, podrían haberse dado cuenta en primer lugar. Y luego podría pensar, pues ese es su problema, ¿no? Si han elegido seguir hasta aquí, pues ya encontrarán que pasen un poco de hambre y no les viene mal a cambio de ser curados. Pero no piensa así el Señor. Es tan delicado nuestro Jesús que se preocupa hasta de ese pequeño o no tan pequeño detalle. No tienen nada que comer, hay que darles de comer. Porque llevaban 3 días siguiéndole. Esta escena conmovía mucho a San José María. Así, por ejemplo, en el año 1960, en marzo, al terminar un curso de retiro, en esa última meditación, decía a los que le escuchaban. Está comentando precisamente este mensaje, este pasaje de Jesús, y dice: acababa de curar a los mudos, a los ciegos, a los cojos, a los enfermos, a muchos que se presentaban ante él. Pero el corazón de Cristo está lleno de amor y se compadece de aquella gente que le seguía por 3 días. Señor, que nos escuchas, yo te busco en el centro de mi alma y estos hijos míos también. Señor mío, si porque te han seguido durante 3 días aquellos hombres que iban detrás de ti como se va detrás de un volatinero o de uno que hace juegos de manos, y algunos para tomar una palabra tuya y retorcerla, si a esos que eran así, por 3 días de perseverancia, les recompensas con el gran milagro de la multiplicación de los panes, ¿qué no harás por nosotros? Es una buena... Señor, yo que llevo mucho más tiempo siguiéndote, ¿qué no harás por mí? ¿Qué no harás para saciar mi hambre espiritual? Seguía diciendo San José María: dirigíos a Jesús con confianza, hijos míos, sobre todo en los momentos de apuro. Explicadle vuestras preocupaciones con sencillez. Señor, me pasa esto, Señor, esto. Señor, que no consigo saciar este deseo de...
¿No veis que os lo habéis ganado con la sinceridad de vuestra respuesta? Ah, Señor, si fuera esto verdad, si realmente yo te sigo sinceramente, te pongo a ti sinceramente en el primer lugar, te cuido en la Eucaristía, acudo a la confesión, rezo, procuro vivir tus mandamientos y sobre todo ese mandamiento que lo resume todo, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo San José María, ¿no os dais cuenta de que ha sido Él quien os ha buscado, quien os ha traído a la Iglesia? San José María, como hablaba a gente de la obra, decía a la obra, pero nosotros podemos decir ahora a la Iglesia. Decidle, Señor, nosotros llevamos más de 3 días siguiéndote, con amor y sacrificio. ¿Cuántos padres heroicos que siguen al Señor en su vida matrimonial, verdad? Respetuosos con ese don de la vida. ¿Cuántas personas, novios que procuran vivir limpiamente su noviazgo siguiendo al Señor? ¿Cuántas personas de de las razas, naciones, lenguas, de todos los países que procuran trabajar honradamente, intentando ofrecer su trabajo bien hecho a Dios? ¿Cuántas personas, etcétera, etcétera, no podríamos seguir? Decidle, Señor, nosotros llevamos más de 3 días siguiéndote, con amor y sacrificio. ¿Qué no harás, añado yo, por nosotros? ¿Cómo pensar que nos abandonarás a nuestra suerte? Imposible. Jesús es compasivo, es misericordioso. Lo vemos en este Evangelio. Y ahora vamos a dar un salto. Porque claro, estamos en la novena mirando a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Y yo pienso que ese rasgo que hemos meditado de Jesús lo aprendió también, como tantos otros, de su Madre María. Ese rasgo de la compasión, la empatía, el darse cuenta, el estar pendiente de los demás, la misericordia, es algo que lo aprendió de la Virgen, de su extremada delicadeza, de su afán de ayudar y de socorrer a todo el que lo necesita. A pesar de que el Evangelio nos trae pocas noticias de la Virgen, todas van en esa dirección. Cuando se entera por el ángel Gabriel de que su prima Isabel está esperando, ¿qué hace? Inmediatamente parte hacia su casa en las montañas para ayudarla. No piensa en sí, sino en ella, que es mayor, en Isabel. Y luego tenemos aquel otro pasaje estupendo de las bodas en Caná de Galilea, donde han invitado a María y a Jesús. ¿Qué hizo María? Primero, darse cuenta de que escaseaba el vino. Podía no haberse dado cuenta, pero, sin embargo, tan observadora, se da cuenta. Menudo apuro y a la vez, qué tontería. Un apuro porque podría como aguar, nunca mejor dicho, la fiesta, ¿no? Con todo lo que significa para unos jóvenes esposos y las celebraciones en Oriente que duran una semana, ¿no? Pero la Virgen, ¿qué hace? No, bueno, al darse cuenta, pues bueno, ellos sabrán, yo soy una invitada, que voy a... No, sino que se compadece, es decir, padece con los novios. No pasa de largo. Y se dirige a su hijo, urgiéndole para que alivie esa necesidad. No tienen vino. Como tantas veces nuestra madre se dirige así a Jesús a la vista de nuestra falta de virtudes, de amor, de Jesús, que no tiene vino, ay, dáselo. Y con qué delicadeza consigue, sin comentarlo con nadie, discretamente, que Jesús intervenga. Es el mismo rasgo que encontramos en el Señor. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Dadles de comer. Bueno, y tú y yo. Este rasgo de la Virgen en este día de la novena, que vemos de una manera eminente en su Hijo Jesús, ¿cómo lo encarnamos nosotros? Tú y yo nos fijamos con ojos de fe en las necesidades de nuestros amigos y nuestros familiares. No, la fe nos lleva no solamente a ver las necesidades materiales, que por supuesto, sino también las espirituales, porque nos preocupa tanto su alma como su cuerpo, nos preocupa la persona entera. Porque si no tenemos esa mirada compasiva, esa mirada que sabe descubrir, es imposible hacer apostolado. ¿En qué piensas tú? ¿En ellos, en los demás o en ti, en lo tuyo? No te vaya a ocurrir como en una ocasión estábamos
estábamos dando la vuelta al mundo en un barco que se llama Juan Sebastián Elcano, y en un puerto, que ya no me acuerdo muy bien cuál era, la verdad, había una fiesta a bordo y vino pues un famoso escritor. Y yo estaba hablando con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablaba y hablaba y hablaba, y en un momento dado, suena un poco a chiste, pero es que fue así, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pero no hablemos tanto de mí, me dijo. Y entonces me preguntó, ¿ha leído mi último libro? o sea, ¿en qué piensas tú? ¿En los demás o en ti? Perdóname, Señor, porque a veces estoy tan centrado en lo mío, en mi estado de ánimo, en lo que me enfada o contraría, que no me doy cuenta de lo que necesitan los demás. Y me dejo llevar por el mal genio y respondo mal. O voy tan rápido que no calibro lo que necesitan de mí los demás. Recuerdo haber oído a un piloto de Fórmula 1 que contaba que ellos se daban cuenta de cuando había habido un accidente porque el público, que como ellos van tan rápido, no ven más que una mancha de color carne porque les está mirando. Cuando hay un accidente, esa mancha cambia a color negro porque ven la parte de atrás del pelo, porque ellos en vez de mirar el coche que pasa, miran un coche detrás o delante que se ha estrellado. Y así se daban cuenta, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno de cómo la velocidad inhibe la atención. Las prisas inhiben la atención. Y a nosotros nos puede pasar también eso, con los demás. Y otra pregunta, ¿qué hacemos cuando detectamos una necesidad en los demás? Intento socorrer como pueda. Mira que en esta escena del Evangelio que hemos meditado se dice que acudió mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, los echaban a sus pies y entonces Jesús los curaba. Es decir, no iban solos, porque estaban ciegos, tullidos, lisiados, sino que los llevan otros que sí que ven, que sí que pueden andar y que se apiadan de ellos, con misericordia, poniendo lo que ellos pueden al servicio de los que no tienen. Y entonces son ellos los que les llevan a los pies de Jesús y les hacen el mayor favor de su vida. Esto es el apostolado, porque también hoy se repite esta escena. Hay, Señor, mucha gente que nos necesita, materialmente, y habrá que hacer, y espiritualmente también. Y también hay que hacer, porque hay, Señor, muchos ciegos que no tienen luz, la luz de la fe, muchos sordos que no están acostumbrados a oírte y seguir tus mandamientos, al Espíritu Santo, muchos tullidos que son incapaces de hacer el bien que quieren, muchos paralíticos del alma, porque no te tienen a ti, Señor nuestro, o no tienen la gracia, o no tienen la alegría de encontrarse contigo. Lo decía Benedicto XVI, la pobreza más profunda es la incapacidad de alegría, el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria. Así se vive a veces cuando no hay fe. No siempre. Esta pobreza se halla hoy muy extendida, la incapacidad de la alegría. La incapacidad de alegría supone y produce la incapacidad de amar, produce la envidia, la avaricia, todos los vicios que arruinan la vida de las personas y el mundo. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. ¿Cómo no vamos, Señor, a compadecernos, a padecer con esas personas? ¿Cómo vamos a permanecer indiferentes? Nosotros que también somos hijos de María, aquella mujer buena, delicada, empática, servicial. ¿Cómo vamos a abandonar a esas personas que vemos que se están hundiendo en la vida? Cuando se hace buceo con algún equipo que sea especialmente peligroso, pues se va por parejas atados, de tal manera que si a uno le da una hiperoxia o una hipoxia o lo que sea, pues el otro, como está atado, pues tira de él y lo lleva a la superficie y lo salva. Nosotros no podemos dejar hundirse a las personas a nuestro alrededor, sino que hemos de coger esas miserias suyas en nuestro corazón, también nosotros tenemos las nuestras, y a veces peores, y procurar aliviarlas. Los santos fueron así. San José María decía en una ocasión, me duelen las almas, y a ti y a mí. Porque esto es el apostolado, es amistad, es amor verdadero, es preocupación por los demás, afán de llevarles a la felicidad, o intentarlo, porque claro, ¿quién es capaz de hacerlo, no? Solo tú, Señor. Y lo hacemos con nuestra simpatía, con nuestra alegría, con nuestra amistad sincera, nuestra preocupación por los demás, nuestro servicio en la vida de familia, nuestro amor limpio
nuestro estudio y trabajo bien hecho, con competencia profesional y con afán de servicio, etcétera, etcétera. Pon todas las cosas que quieras poner. Muchas veces he pensado que no hay más que 3 razones para no hacer apostolado. Primera, no estar contenta de Dios o contento de Dios. Segunda, no querer a los demás. Tercera, ser un cobarde. Porque si estoy contento de Dios y quiero a los demás y no soy un cobarde, pues les daré eso que tengo, Dios. Espero, Señor, que de ninguno de nosotros se pueda decir que somos cobardes, porque nos da vergüenza hablar de ti. En el ejército, cuando se informa de los oficiales superiores, informan de los oficiales inferiores, pues hay una casilla que pone valor y normalmente se escribe se les supone. Se les supone porque si no hemos entrado en combate, pues no sabemos todavía. Bueno, pues se supone que un cristiano tiene valor, como lo tenía nuestra madre al pie de la cruz. Quizás, sin embargo, alguna vez el Señor podría susurrarte al oído, cobarde, porque no damos la cara, porque no nos atrevemos a ser un poco más indiscretos. Más que indiscretos, yo diría más naturales. Y así, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Me acuerdo un amigo, un gran amigo, es como un hermano, que me contó ya con cierta edad, pues una buena profesión, un buen coche, una buena casa, etcétera, etcétera. Pues que una noche conoció a una chica con unos amigos y entonces la llevó a su casa y se notaba que la chica tenía mucho interés por él. Y era en el coche, que era un buen coche, y pues la chica empezó, ay, chico, pues no entiendo cómo un chico tan atractivo como tú, con la vida tan resuelta, tan inquietal, no sé qué, está todavía soltero. Y entonces aquel amigo mío le respondió, pues mira, muy fácil, porque hay pocas chicas que quieran estar conmigo como novias sin tener relaciones antes de casarnos y pocas que cuando nos casemos estén dispuestas a estar abiertas a la vida y tener los hijos que Dios nos mande. Y entonces aquella chica, bueno, eso es un resumen de lo que dijo, bueno, pues aquella chica se quedó fascinada y bueno, acabó saliendo con él. Le había encantado, aunque no era cristiana, aquel planteamiento. Bueno, pues aquel, de una manera un poco, como somos los hombres, además este amigo mío es también militar, ¿no? Pues un poco abrupta, pero bueno, no, no fue cobarde, ¿no? Para decir lo que pensaba. No nos vaya a ocurrir como aquello que contaba una de mis hermanas una vez que llegó a sus hijos pequeños al circo y entonces uno de sus hijos le decía, mamá, los leones eran súper falsos. El domador metía la cabeza en su boca y no le mordían, ¿no? Bueno, pues no podemos ser cristianos, se ve que querían que le mordiera la cabeza, ¿no? Bueno, no podemos ser cristianos que mienten, que disimulan, que no muerden, en un sentido totalmente metafórico, ¿verdad? Porque no hacemos daño a nadie, naturalmente. A un cristiano no se le puede poner funda, sino que se tiene que notar. Porque cuando se disimulan las convicciones, se inspira desprecio, no admiración. Y por eso no es suficiente con el ejemplo, hay que hablar. Si yo veo a alguien que está a punto de caer por un precipicio, le digo, oye, no. Bueno, ayer por la noche volví a casa y me encuentro en una calle que es de un único sentido, que una chica en un coche iba en dirección contraria. Pues me paré y le digo, oye, ¿dónde vas, loca? Que como venga un coche mangao, verás tú la que se va a montar aquí. No le dejamos que se juegue la vida. Pues, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo en el plano espiritual? Si no te muestras contento de Dios, orgulloso de tratarle, convencido de que es lo mejor, ¿a quién vas a convencer? Y todos podemos hacer esto. No hace falta ser un padre de la iglesia. Vamos a acudir a nuestra madre para que nos haga conscientes de que Jesús quiere contar con nuestra colaboración. Qué bien lo sabía nuestra madre. Haced lo que Él os diga. Con la colaboración de aquellos siervos se realiza en las bodas de Caná el milagro grande, ¿verdad? Y también con nuestra colaboración Jesús realizará grandes milagros. Vamos a terminar esta oración, como siempre, con aquella oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad.
que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, también los del alma, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.